Buenas, bienvenidos nuevamente. Vamos a explicar en qué consiste la actividad, aclarar algunas cosas del texto y ver qué páginas nos toca trabajar en esta clase. Bien, como ustedes verán en el texto, luego del título Las principales fuentes y herramientas de los geógrafos, nos va a hablar un poco de qué cosas utiliza el geógrafo para trabajar. Y lo va a dividir en dos, como dice acá, fuentes y herramientas. ¿Cuál es el sentido del trabajo? Nos dice que por un lado, en la geografía vamos a encontrar, como dice ahí, fuentes. ¿Qué son esas fuentes? Son información. ¿Qué tipo de información? Bibliográfica. ¿Cuáles serán esos tipos de información bibliográfica o dónde se encuentran? Bueno, en libros, revistas. Esa información o esas fuentes son ya trabajada por otras ciencias, por otros profesionales y que dan como resultado ya análisis, interpretación de datos y se termina volcando todo eso en un libro, en una revista, en un artículo, que eso va a tomar el geógrafo para poder analizar su objeto. Pongámosle un ejemplo. Yo quiero trabajar sobre los problemas ambientales de Salta Capital. Tengo dos opciones, o investigo cuáles son los problemas yo, o busco una fuente que ya lo haya trabajado. Para eso voy a buscar un libro, una revista, un informe, algo que ya ha sido trabajado por alguien, pongámosle un geólogo o un ingeniero de impacto ambiental, y ya analizado eso, entonces yo lo que voy a hacer es tomar eso para poder trabajar en un objeto. Otra cosa que utiliza aparte de las fuentes son las herramientas, y que a eso le va a dar un poquito más de espacio el texto. Esas herramientas son las que sirven para obtener información, es decir, que a diferencia de las fuentes ya tienen la información. Estas herramientas me van a producir información. Ahí da unos ejemplos muy claros, como por ejemplo las estadísticas, los mapas. Y en ese sentido, con respecto a los mapas, el texto va a aclarar qué es un mapa, ¿no? Ya lo trabajamos en la clase pasada. Tiene que ver con que el mapa es una representación que no es exacta, es una representación de la deformidad, por así decirlo, de la Tierra, que no es exacta tal cual esa deformidad. En ese sentido tenemos diferentes tipos de mapas, ¿no? Por ejemplo, los mapas convencionales o no convencionales, como en este caso. Ustedes verán que es un mapa totalmente inclinado o dado vuelta. También los planos de ciudades, ¿por qué no también los planos que nos ofrecen la fotografía satelital, los mapas físicos o los mapas temáticos, en los cuales nosotros podemos ver temáticos por tipos de animales, tipos de flora que hay en el grupo. Bueno, por otro lado nos va a hablar de los indicadores socioeconómicos. Nos va a dar dos ejemplos de indicadores socioeconómicos, el PBI y el IDH. ¿Por qué es importante el trabajo de los indicadores socioeconómicos? Porque recordemos que el estudio de la geografía es la relación de lo social con lo natural. Y lo natural, por así decirlo, es un espacio construido por el ser humano, ¿no? Y lo social son todas aquellas actividades que hace el ser humano en sociedad, cómo se relaciona. En ese sentido, cómo se relaciona tiene que ver con características políticas, sociales, culturales, y también tiene que ver con cómo puede subsistir como sociedad. En ese sentido, la subsistencia se da en este marco, su actualidad se da por el marco de la adquisición de bienes. En ese sentido, siguiendo con esa línea, los indicadores socioeconómicos nos va a ayudar a poder entender cuál es la posibilidad, cuál es la obtención o el margen que tenemos nosotros por país o por persona, ¿no? Esos indicadores son indicadores económicos. Por ejemplo, el PBI solamente nos indica la ganancia o, por ejemplo, el Producto Bruto Interno, pero por persona puede ser PBI per cápita o el Producto Bruto Interno de un determinado país.
Pero por el otro lado, el IDH no va a considerar tanto lo económico, sino va a considerar lo social. Por eso se llama índice de desarrollo humano y va a tener en cuenta aspectos como la educación, la salud, si son cubiertos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer en la actividad? En la actividad sencillamente debemos identificar las herramientas para el estudio de la variable social en la geografía, que sería por ejemplo los indicadores sociales, y diferenciar indicadores socioeconómicos y comprender el uso, y diferenciar entre el PBI y el IDH, a qué se dedica cada uno. Para eso se propone lo siguiente. Bueno, que ustedes opinen en primer lugar por qué son importantes los indicadores socioeconómicos para la geografía. Por otro lado, qué diferencias pueden notar entre el PBI y el IDH, tal cual lo decimos al comienzo, y que completen algunas frases en base a la lectura sobre ese apartado. Bien, eso sería todo lo que tienen que hacer. Cualquier consulta, estoy disponible en Classroom, le pueden mandar su consulta. Nos vemos el próximo video.